Vamos a comenzar a orar a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Que toda la gloria y toda la honra es para Él. Bendito Dios, aquí estamos, Señor. Solo por tu gracia, Señor, estamos acá presentes. Solo por ti, Señor, estamos acá, Señor. Te agradecemos por cada vida, Señor, que ha podido llegar hoy día, Señor. Sabemos que estamos en tiempos complicados, Señor, en todo lado. Pero nosotros confiamos en ti, Señor. Nos aferramos a ti, Padre, en todo. Y andamos mirando la cruz siempre, Señor. Ayúdanos, Padre, esta mañana a entender el texto que vamos a leer, Señor, de tu palabra. Es un texto complicado, Señor, para lo que ha sido tu obra, Señor. Hemos confundido muchas veces las cosas, Señor. Y muchos se han apartado y se han desviado de tu palabra. Y muchos, Señor, ni siquiera ya quieren entrar, Señor. Danos tu amor, Señor, en esta mañana, Padre. Te pido que me utilices, Señor, a pesar de mis torpezas, Señor, de mis imperfecciones, Señor, que tú seas glorificado, porque es tu palabra, Señor. Ayúdame a ser fiel a tu palabra, Señor. Ayúdame a ser fiel a lo que nos has entregado, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Ha estado linda la alabanza, hemos alabado a nuestro Rey de Reyes y es hermoso alabarle siempre porque nos prepara el corazón. Y hoy día vamos a continuar nuestro estudio en la carta de Pablo que escribe a los Corintios. Y un poco voy a hacer un resumen de lo que hemos ido viendo, ¿sí? Porque creo que es importante entrar en contexto. No olvidarnos. Sabemos que muchas veces nos distraemos o nos olvidamos, en definitiva, y no seguimos un hilo conductor, y es bueno seguir ese hilo conductor. Como les decía, es importante repasar que hemos estado viendo la carta de Pablo que escribe a los Corintios. Hasta aquí hemos visto 11 capítulos de esta carta. Lo primero que hace Pablo en la introducción de esta carta, en el capítulo 1 de los versículos del 1 al 9, es recordar el llamado de Dios. Nunca se olviden todo lo que estoy mencionando porque eso nos marca. El llamado de Dios, donde expone que el llamado de Cristo es completo. Primero nos llama ¿a qué? A salvarnos. Segundo, nos llama a santificarnos y a conocer su palabra con diligencia. Y tercero, nos llama que en nuestra vida diaria entendamos quién es el Señor de nuestras vidas. Luego en el capítulo 1 continúa desde el verso 10 hasta el capítulo 4, versículo 21. Pablo habla sobre las divisiones en la iglesia. En el capítulo 1, del versículo 10 al 17, nos hace una descripción de los problemas, exponiendo las causas de estos problemas, las cuales tenían que ver con el concepto errado del evangelio, un concepto errado del ministerio y por último un concepto errado de la vida cristiana. Y a partir del capítulo 4, del 14 al 21, Pablo nos hace una exhortación. Los capítulos 5 y 6 de esta carta, en el capítulo 5, nos habla sobre los desórdenes morales en la vida de la iglesia en Corinto, exponiéndonos la tolerancia en la iglesia, ¿sí? Había una tolerancia al pecado. Del capítulo 6, del 1 al 11, nos expone la inmadurez de la iglesia al llevar las demandas legales a los jueces que no conocían a Cristo, no cristianos. Eso va en el capítulo 6, del 12 al 20, nos habla del libertinaje e inmoralidad sexual que había en Corinto.
El capítulo 7, Pablo da instrucciones a los corintios sobre los matrimonios, dando principios generales. De los versos del 1 al 7 habla de los problemas de los casados. De los versos 8 al 24, los problemas de los solteros, ¿sí? Y bueno, termina hasta el 40, donde nos habla de las dos. Ahora, el capítulo 8, del 8 al 11, 1, Pablo habla sobre las instrucciones sobre las prácticas cuestionables, sobre lo sacrificado a los ídolos, capítulo 8, los principios ilustrados poniéndose como ejemplo Pablo mismo, sobre los derechos de un apóstol. Nos muestra las advertencias tomadas también de la historia de Israel, esto en el capítulo 10 que lo hemos visto, del 1 al 22. Y nos lleva a la aplicación de esos principios. Haced todo para la gloria de Dios, ¿sí? Del capítulo 11, 2 al 14, Pablo está hablando de las instrucciones sobre la adoración pública. Del capítulo 11, del 2 al 16, nos habló sobre el decoro en los servicios de adoración. Desde el capítulo 11, del 17 al 34 versículos, nos habla sobre la institución de la Cena del Señor, donde hace mención sobre abusos que había en la Cena del Señor, puesto que ésta se celebraba en medio de todo el desorden que tenía la iglesia, en medio de las divisiones y muchas cosas más que estaban sucediendo en la iglesia de Corinto. Pablo exhorta a los corintios por la manera como celebraban la Cena del Señor. Por lo tanto, Pablo instruye cómo debería celebrarse la Cena del Señor, indicando que cada vez que lo hagan, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Por lo tanto, antes de hacerlo, debemos probarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos. Pablo está llevando a que entendamos que somos uno en Cristo. Somos miembros de un solo cuerpo, donde hay una cabeza, que es Cristo. Amén. Desde el capítulo 12 se da la apertura a la disertación de Pablo sobre el uso de los dones espirituales. Y se extenderá hasta el capítulo 14. No se puede interpretar este capítulo por sí solo, hermanos. Se tiene que estudiarlo en conjunto con los capítulos 13 y 14. Pero también tenemos que interpretar los pasajes de la luz, los pasajes a la luz de los problemas que habían en la iglesia de Corinto. Divisiones, inmoralidades, misticismo, exageración en la adoración pública y una profunda inmadurez entre los miembros. Los corintios tenían un grave problema. Solo le daban lugar e importancia a los dones espectaculares, lenguas, milagros, sanidades, etc. Dejando de lado los dones más necesarios, los que servían para enseñar y edificar la iglesia. Y vamos a ir viendo, y vamos a entrar ya en materia. La prédica de hoy le he titulado Guardando y firmes en la verdad. Y tiene un punto con varias preguntas. Y es una pregunta general donde dice, ¿los dones son del Espíritu o son nuestros para libre disposición? Y nos hacemos 5 preguntas. ¿Dios otorga los dones? Que no deberíamos ignorarlos. ¿Dios guía a su pueblo o los confunde? Otra pregunta es, ¿Dios sigue siendo el mismo? La cuarta pregunta es, ¿Dios ha dado sus dones para provecho nuestro o para la edificación de la iglesia? Y la quinta pregunta es, ¿qué deberíamos priorizar como cristianos verdaderos? No me voy a desesperar si no acabo y podemos terminar el próximo domingo.
porque creo que hay que ahondar en algunas cosas y hay que hacerlo con seriedad y para que seamos claros. Y voy a leer el texto de la palabra de Primera de Corintios, del 12, del versículo 1 al 11. Dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de miembros, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Esa es la palabra de nuestro Señor. Ahora, ¿cuál es el propósito? Dios llama a la iglesia a usar los dones con madurez y amor. En este capítulo, Pablo hablará sobre la importancia de saber usar los dones para ayuda mutua, el llamado a la codependencia. El énfasis de Pablo no es indicar que se usen todos los dones. El uso repetido de la frase el mismo Espíritu da a conocer que el objetivo de Pablo es que se entienda que el Espíritu que provee los dones es el mismo. La idea de Pablo es llevarnos a la unidad, pues ellos estaban seleccionando los dones que les traían satisfacción personal, pero no les importaba el resto. Amén. Ok, vamos entonces a responder la primera pregunta. ¿Dios otorga los dones? Y esto está en 1 Corintios 12:1, donde dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dones, el significado literal en griego es que pertenecen al Espíritu. Quédense con esto, con estos conceptos, porque es importante entender que no son nuestros, pertenecen al Espíritu. Se refiere a aquello que tiene cualidades o características espirituales, o que bajo de algún tipo de control espiritual, o está bajo el control espiritual. Eso quiere decir, los dones espirituales son capacidades divinas para el ministerio que el Espíritu Santo da en alguna medida a todos los creyentes, y que debe estar completamente bajo su control y ser usados para la edificación de la iglesia para gloria de Cristo. Amén. Debían distinguirse de las experiencias místicas conocidas como éxtasis. Esto es lo que hacían en Corinto, que es una comunión sobrenatural y sensual con una deidad, y del entusiasmismo, ¿sí?, de las emociones. Literalmente quiere decir tener el Dios por dentro, la cual conduce ¿a qué? A la adivinación, sueños, revelaciones y visiones, que eran aspectos comunes de las religiones paganas en Corinto, ¿sí? Esta era la influencia. Por eso es importante ver el contexto, por qué Pablo está tratando estos temas con la iglesia.
Y eso me lleva a la segunda pregunta donde decimos, ¿Dios guía a su pueblo o los confunde? Y si leemos 1 Corintios 12, 2 al 3, dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Gentiles se refiere a los paganos no cristianos, ¿sí? Llevándolos, por increíble que parezca, algunos miembros de la iglesia imitaban ciertas prácticas dramáticas y chocantes de las religiones del misterio en las que habían estado involucrados antes. La práctica del éxtasis, es lo que les hablaba, que se consideraba la expresión más intensa de la experiencia religiosa. Incluía la supuesta interacción sobrenatural con la deidad, inducida por medio de encantamientos y ceremonias hipnóticas y frenéticas. La práctica requería con frecuencia la embriaguez, la borrachera. Eso lo pueden leer en Efesios 5:18, no lo vamos a leer hoy, pero sí anótenselo porque es bueno que lo tengan y cuando vayan a sus casas revisen todo. Así como orgías sexuales a las que se entregaban de buena gana a los devotos para ser llevados a pecados todavía aún mayores. Definitivamente en los tiempos antiguos, los cultos paganos solían tener ciertas manifestaciones extrañas que provenían tanto de la euforia de la gente como de espíritus malos. Como lo vemos hoy en los cultos extraños del vudú en el África, donde los participantes comen cenizas, andan descalzos sobre los carbones encendidos y se laceran sus cuerpos, ¿sí? Se golpean. Ahora bien, Pablo nos dice que es importante saber que nadie que tenga el Espíritu en su corazón, el que ha nacido de nuevo, puede llamar a Jesús anatema. La palabra anatema proviene del griego asasema, la cual literalmente significa maldito. Sería terrible el tal solo formular esta palabra en nuestra mente con referencia a nuestro Señor Jesucristo. Pero para aquellos hombres impíos que aborrecen el Evangelio no lo es, pueden hacerlo. De hecho, cuando Pablo perseguía a los cristianos, la Biblia nos dice que los torturaba hasta hacerlos blasfemar el nombre de Cristo. Esto está en Hechos 26:11, donde dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Eso está en Hechos. No obstante, nadie que tenga el Espíritu Santo es capaz de blasfemar el nombre de Cristo, sino al contrario, sino glorificarlo y llamarlo Señor, porque ha venido a ser el Señor de nuestras vidas. La palabra Señor se traduce de la palabra kurios, griega, que es el título de autoridad divina que solo recibe Jesús como Dios y hace referencia a Él como el dueño o amo de todo. En este sentido, nadie puede llamar a Jesús Señor si no tiene el Espíritu Santo en su corazón, ya que al hacerlo no lo hace como una forma de cortesía o simplemente respeto, sino que a través de su declaración afirma que su vida ya no le pertenece y que Jesús se ha convertido en su Rey soberano. No podemos llamar Señor y
nuestra vida ir por otro lado. Ya no somos dueños de nuestras vidas. En tiempos de la persecución de la iglesia primitiva, esto era más fácil entender, ¿sí? Y cuando estemos en persecuciones también vamos a entender de mejor manera. Ya que nadie llama a Jesús Señor si no era por una fuente de convicción del Espíritu Santo. Especialmente porque este título se le daba ¿a quiénes? A los césares romanos. Y estos les pedían a los creyentes que blasfemen el nombre de Jesús y que lo negaran. Obviamente, solo aquellos que verdaderamente tenían el Espíritu de Dios eran capaces de lograrlo, aunque esto significara su muerte. Finalmente debemos comprender que solamente aquellos que verdaderamente tienen el Espíritu Santo en su corazón pueden decir que Jesús es el Señor de su vida y que existe diversidad de dones que a través de los cuales el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia. Y de esto Pablo nos habla en los siguientes versículos. Y ahí nos vamos a la pregunta 3, donde dice, ¿Dios sigue siendo el mismo? Y podemos ver la diversidad de dones. Si leemos la diversidad de dones, el Espíritu es el mismo, dice en 1 Corintios 12:4, nos menciona y nos dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dones, esta categoría de dotación espiritual no corresponde a talentos, ¿sí? Habilidades o inclinaciones naturales que pueden tener los creyentes y no creyentes, ¿sí? Yo tengo un don de cantar, no es un don, es una habilidad, ¿sí? Los dones pertenecen a Dios. Se trata de dones impartidos por el Espíritu Santo de forma soberana y sobrenatural sobre todos los creyentes, que los capacita, ¿para qué? Para edificarse unos a otros y honrar al Señor Jesucristo en su proceso. Diversidad de ministerios. El Señor es el mismo. El 12:5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de ministerios, el Señor asigna a los creyentes áreas ministeriales específicas en las que pueden ejercer los dones dados por el Espíritu Santo. Diversidad de operaciones. El Hacedor o el Padre o el Dios mismo de todo hace lo mismo. Eso dice el 12:6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es Él mismo. Diversidad de operaciones. Suministra diversas medidas de poder para llevar a cabo la obra, ¿sí? Tenemos acá, en estas tres partes donde dice diversidad, habla primero diversidad, el mismo Espíritu, el Señor y Dios. Tenemos en estas tres partes una clara indicación de la doctrina de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo, la fuente directa de los dones espirituales. El Hijo, Jesús, aquel en cuyo servicio estos dones serán usados como ¿qué? Como ministros. El Padre, el único origen supremo de todos los poderes, así otorgados de diversas maneras por el único Espíritu. Y para diversos propósitos en la administración del único Hijo. Por tanto, en este pasaje está expresando la viva relación de la Trinidad en la unidad y la unidad en la Trinidad en la naturaleza divina. Tenemos que entender esta naturaleza divina. No son separados, son tres en uno.
Lo mismo que la iglesia con Cristo. Somos uno. ¿Sí? La cuarta pregunta nos dice, ¿Dios ha dado sus dones para provecho nuestro o para la edificación de la iglesia? Si leemos 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Manifestación del Espíritu, todos los dones espirituales son del Espíritu Santo. Y esto lo da a conocer como Dios, para que sea evidente en la iglesia y en el mundo, para beneficio para todos los que reciben su ministerio, donde en el cuerpo de Cristo. Dios quiere que cada cristiano entienda que los dones espirituales son de Él y Él los utiliza como Él quiere, sabiamente. Un don espiritual es un canal del cual el Espíritu Santo ministra al cuerpo de Cristo, ¿sí? Es un canal, ese don, que ministra ¿a quién? Al pueblo de Cristo. El día en que nacimos de nuevo, en la familia de Dios, su Espíritu nos dio un don espiritual. Por lo tanto, tener un don espiritual no significa que un creyente sea espiritual. Lo que realmente debemos preguntarnos es, ¿el canal está abierto? Hipotéticamente, uno podría tener todos los dones espirituales y no utilizar ninguno de ellos. O ese creyente podría utilizarlos a su máxima potencia. De cualquier manera, tal persona no sería espiritual. También es incorrecto, como les decía, equiparar una habilidad natural como un don espiritual. Alguien podría decir, yo sé hacer pasteles, mi don es hacer pasteles, y otro podría decir, mi don es el piano. Estas son habilidades maravillosas, pero son habilidades naturales, no dones espirituales. Pablo ilustra la diferencia entre las habilidades y los dones. Él pudo haber usado sus conocimientos de filosofía y literatura para escribir y darnos sus discursos. Sin embargo, esto es lo que dice a los Corintios. En 1 Corintios 2, del 1 al 2, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El Espíritu Santo puede utilizar las habilidades como no. La gente como Pablo, que habla a través de lo que Dios quiere, él se expresa de una manera sobrenatural, no usando sus habilidades dadas por él, su propia sabiduría, lo cual no necesariamente está relacionada siempre con las habilidades naturales. Yo puedo ser torpe para hablar como Moisés, pero Dios no va a utilizar mi habilidad. Dios me va a dar un don especial. Los dones de enseñanza o de edificación. El 12:8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Palabra indica que se trata de un don hablado. Sabiduría en el Nuevo Testamento, esta palabra se usa con más frecuencia para aludir a la capacidad para entender palabra de Dios, amén, y su voluntad. Esa es la sabiduría, cuando entiendo y hago su voluntad, así como aplicar con habilidades de entendimiento a mi vida. Entiendo y lo aplico. Podemos ver varios pasajes en la Biblia en que se maravillan de la sabiduría de Jesús y sus seguidores. Podemos ver en Mateo 13:54 donde dice,
y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Palabra de ciencia. Este don pudo haber incluido revelación en el primer siglo, ¿sí? Pero en la actualidad es la habilidad para entender y hablar la verdad de Dios en entendimiento sobre misterios de su palabra, que no pueden adquirirse ni conocerse aparte de la revelación de Dios. Como dice en Romanos 16:25, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que me ha mantenido oculto desde tiempos eternos. En Colosenses 1:26 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Hay que entender que el misterio es Cristo. Para nosotros ha sido revelado. Antes era sombra y figura, ¿sí? Pero para nosotros ya ha sido revelado. Algunos pentecostales o carismáticos ven los dones espirituales de la palabra de conocimiento, la palabra de ciencia, como si fuera el Espíritu Santo hablando de un creyente a otro creyente, dando revelación acerca de una decisión o situación. Quienes utilizan estos dones de esta manera suelen decir algo parecido como esto: tengo una palabra del Señor para usted. De esta manera, ellos afirman estar hablando en nombre de Dios y afirman que sus palabras han de ser estrictamente obedecidas. Si es palabra de Dios, deberían ser obedecidas. Este entendimiento de los dones de la palabra del conocimiento y de la palabra de sabiduría viene peligrosamente a negar la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Si Dios continúa revelando su voluntad y su sabiduría a través de una revelación especial a las personas, entonces su palabra, deberíamos preguntarnos, ¿su palabra verdaderamente puede ser suficiente para hacernos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra? En 2 de Timoteo dice, en 2 de Timoteo capítulo 3 del 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Realmente Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad? Y si quieren otras personas darnos una revelación especial de Dios, ¿qué hacemos? En 2 de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Esto no quiere decir que Dios nunca pueda usar a otra persona para hablarnos, ¿sí? Pero si con frecuencia necesitamos mensajes directos de Dios a través de otras personas con el fin de vivir nuestras vidas, estaríamos dudando de lo que nos dice su palabra. ¿Es su palabra suficiente? Claro que sí. ¿Dios nos puede hablar a través de otras personas? Claro que sí. Pero no de la manera que entendemos y decir, me falta algo y dame revelación. No, porque en su palabra está todo, no hay nada. Ahí es a través donde nos habla.
No hay forma. Si alguien viene y me dice algo extraño y no está en su palabra, no es de Dios. Si alguien viene y me dice, Dios quiere esto en tu vida y está en su palabra, pues amén. O puedo confirmar algo que estaba en mi mente leyendo y no he entendido de la palabra de Dios. Y sigo dando vueltas y digo, Dios, ¿qué quieres decirme? Y sigo dando vueltas. Y alguien viene y me dice algo. Y ¡pum! ¡Wow! Gracias. A veces la otra persona ni se ha enterado. Y dices, Dios, gracias. Es su espíritu. Pero no es revelación de la otra persona, es revelación de Dios para tu vida. Amén. Es importante darnos cuenta de todo eso. Y aquí vienen los dones extraordinarios y señales que los corintios preferían. Y no solo los corintios, o en la iglesia, en esta iglesia, también en este mundo, estos dones extraordinarios han sido utilizados de una manera no adecuada. Donde en 1 Corintios 12, del 9 al 11 dice, a otro fe por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Yo quiero que entiendan, Él, no es nuestro, no para nada, Él, de Él, cuando Él quiera. Fe. Cuando habla de fe, se debe distinguir de la fe para nuestra salvación. Es distinto. Este don de fe es la habilidad única que da el Espíritu de confiar en Dios contra todas las circunstancias, como cuando lo hizo Pedro, cuando caminó sobre las aguas. Es de Él. Y la fe, ¿qué es la fe para nosotros hoy en día? La fe es mirar a Cristo, mirar lo que Él hizo por nosotros. Yo puedo estar en una situación muy complicada y digo, no hay solución. Y esa fe me mantiene firme, porque Él ya lo hizo. Y me mantengo firme. ¿En quién? En Él. Es una fe que proviene de Él en lo que he creído. Y ni siquiera la fe que he creído de salvación es mía, es de Él, es su gracia. Amén. Existen tres tipos de fe: la fe salvadora dada por Dios a todos los que creen en Jesucristo, la fe como fruto que puede crecer en una persona nacida de nuevo. La fe es un fruto. Muéstrame tus frutos y te diré cuánta fe tienes. Si yo he nacido de nuevo y no tengo frutos, debería preocuparme. Tal vez no he nacido de nuevo. Y la tercera es la fe como el don sobrenatural dado por el Espíritu Santo a algunos para usar en determinadas circunstancias. Sanidades es un don usado como señal por Cristo. Los apóstoles, los 70 designados también utilizaron, y un puñado de asociados de los apóstoles como Felipe. Los dones de sanidades nunca se utilizan para el simple fin de traer salud física a las personas. Pablo estuvo enfermo, pero nunca se sanó a sí mismo, ni pidió a otro ser humano que lo sanara. Su amigo Epafrodito estaba al borde de la muerte, eso está en Filipenses 2:27, y Pablo no lo sanó. Las sanidades no fueron la norma cotidiana en el ministerio de Pablo, pero sí ocurrieron cuando él entraba a una región nueva. Por ejemplo, en Malta, donde el Evangelio y su predicación necesitaban la autentificación. Este don es del Espíritu Santo y solo
las dio con un propósito. No es un don manejado por el hombre a su disposición cuando Él quiera. Y Dios utiliza estos dones. Y no quiero decir que como se han mal utilizado tanto estos dones, es complicado hablar desde el púlpito de estos dones. Pero si está en la Biblia, son dados y son espirituales. Y los tenemos, pero son del Espíritu. Y Él los va a utilizar. ¿Cuándo? No sé. Cuando Él quiera. No cuando yo quiera. Eso es importante ver de quién es el don. En las persecuciones, en los países que hay persecuciones, hay sanidades, hay milagros. Claro que las hay. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. Tenemos que entender eso. Cuando haya persecuciones, hay cosas, yo conozco testimonios de mucha gente y los he visto, que sí han ocurrido cosas milagrosas, sanidades, con un propósito, pero no como el hombre lo ha utilizado. Porque yo no puedo ir y decir, hoy día va a haber sanidad, vengan. No dependen de mí, dependen del Espíritu Santo. Amén. Siempre que hubieron señales de sanidad u otras unidades a la enseñanza de la palabra, u otras para enseñar la palabra, indudablemente había muchos que vendrían en pos del Señor meramente atraídos por ellas. Y eso es lo que pasa. Y Dios no quiere personas atraídas por señales. Dios quiere personas atraídas por su palabra. No se olviden que cuando Jesús sanaba y hablaba, mucha gente le seguía para que lo sane. Mucha gente. Y un día Pedro le dice, están yendo maestros, se están yendo todos. Que se vayan. Si quieren ustedes más, váyanse. Y Pedro le dijo, ¿dónde iríamos si no es a ti? Las señales de milagros, sanidades, son señales. Su palabra es la que transforma, su palabra es la que cambia. Y miren qué interesante, acá si leemos Mateo 16:4 dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál es la señal del profeta Jonás? Vámonos a Jonás 3 del 4 al 5. ¿Qué dice? Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino a un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Qué proclamó Jonás? ¿Qué predicó? ¿Hizo señales? No, predicó la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos lleva al arrepentimiento. No las sanidades, no las sanidades. Conozco personas que han sido sanadas y hoy día no están acá. No están. Hoy día no siguen a Cristo. ¿Qué pasó? Milagros y sanidades no convierten a nadie. Milagros es un don que era para hacer señales milagrosas contrarias a la naturaleza. Y Jesús hizo muchos con un propósito. Con un propósito. Profecía. ¿Qué es profecía? Es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Es importante, hermanos, mencionar que desde que las escrituras están completas, la profecía no ha sido un medio para transmitir una revelación.
No, ya no. Sino que se limita a la proclamación de lo que ya ha sido revelado en la palabra escrita. Ya está todo revelado. Nadie nos tiene que revelar absolutamente nada. Ya la profecía ya no hay, ya está escrita, ya no hay. Y cuando hablábamos el jueves con Bruce y con Víctor, decíamos, ahora, ¿cuánta profecía no se ha cumplido y la dicen así tan a la ligera? Pero si revisamos el Antiguo Testamento, al profeta que decía algo y no se cumplía, tendríamos que estar con nuestras piedras para apedrearlo y matarlo. Aquí ahora todos hacen profecía. El 18 del anterior mes decían que iba a venir Cristo. ¿Vino? No. ¿Y sigue predicando? Sigue. Ya no hay. Todo está revelado. Discernimiento de espíritu. Satanás es un gran engañador y sus demonios falsifican, adulteran el mensaje y la obra de Dios. A eso ha venido Satanás. Los cristianos que tienen el don de discernimiento poseen la habilidad dada por Dios para reconocer espíritus mentirosos e identificar doctrinas engañosas y erróneas. ¿Sí? Eso es. Discernimos a través del conocimiento y es un don que el Espíritu Santo puede utilizar, pero es de Él. Y dice, esto no es mío. No es un don para ir y decir, este tiene a Satanás. No. Es a buscar demonios. Aquí hay demonios. No. Es para ver el tema de la sana doctrina, si hay falsedad, si te están mezclando verdad con mentira. Y díganme si no mezclan verdades con mentiras. Claro que sí, y te confunden. Hasta muchas personas que tenían la verdad han sido confundidas. El don de lenguas. Oye, interpretación, este don ha generado realmente una gran división en la iglesia. Unos dicen que son lenguas humanas y otros un idioma personal de oración dado por Dios. Pero este tema lo vamos a ver más claramente en el capítulo 14 de esta carta. Si bien es un don espiritual y que puede tener relevancia en la vida devocional del creyente, pero muy pequeño en el lugar de edificar a la iglesia, ¿sí? No nos va a edificar a la iglesia como cuerpo. Y por eso les decía, tenemos que ver que somos un solo cuerpo, ¿sí? Ya lo vamos a ver en el capítulo 14. Lo que debemos mencionar claramente, que este don no es evidencia de llenura del Espíritu Santo. Este enfoque ha llevado a personas a buscar el don de lenguas y falsificarlo, meramente para que otras personas piensen que están llenos del Espíritu Santo. Y la verdad es que se han engañado ellos mismos. Hay que tener cuidado. La verdad es que hay que entender que estos dones, a la luz siempre de la palabra, no son nuestros. Y por eso es bueno cuando menciona en 1 Corintios, en el capítulo 12, el versículo 11, y dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartido a cada uno en particular como Él quiere. Es fundamental entender que al mismo tiempo que recalcó la diversidad de los dones, del versículo 4 al 11, Pablo hizo hincapié sobre la fuente. ¿Quién es la fuente? En el Espíritu. En los versículos 4, 5, 6, 8 y 9 de este capítulo, y esta sería la sexta vez que menciona que en este capítulo del Espíritu Santo, como la fuente de los dones. ¿Quién tiene la fuente? El Espíritu Santo. Y reitera que los dones no deben ser buscados,
sino recibidos del Espíritu, como Él quiere, no como nosotros queremos. Qué complicado es hablar estos temas. Y ahí nos vamos al 5, que si no acabo lo vamos a terminar el próximo domingo. Y me voy a entrar un poquito más a ver todo lo que hemos visto y dice, ¿qué deberíamos priorizar como cristianos verdaderos? Si hemos nacido de nuevo, ¿dónde deberíamos estar orientados? Deberíamos estar orientados en lo que hemos estado viendo en estos versículos, en tener don de lenguas, milagros, sanidades espectaculares, y ver que realmente ese poder está en nosotros y lo utilizamos mal porque no es de nosotros. Es lamentable, hermanos, que en base a todos estos versículos que hemos visto, se han cometido muchos abusos y han salido falsos evangelios. El evangelio de la prosperidad, fe ciega, evangelio de los milagros, sanidades, evangelio de adivinación desde espíritu. Estoy seguro, mis queridos hermanos, que Dios no le sorprende eso, porque Él conoce la inclinación de nuestros corazones. Él sabe que nuestro corazón es el más engañoso. Por eso nos dejó una verdad para que la cuidáramos, un tesoro para que la cuidamos, un tesoro para conocerlo más. Y yo quiero leer este versículo para que vean cuán importante es entender que esto que hemos leído de los dones espirituales tenemos que manejarlo con pinzas como creyentes. En Mateo 7, del 22 al 23 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué está hablando acá Mateo? Profetizar, echar demonios, milagros. En los milagros están milagros espectaculares, sanidades. De eso está hablando. Nunca te conocí. Cuidado. Estos dones no están a nuestra disposición, son del Espíritu. Y ahora yo quiero que entendamos a qué nos ha llamado Dios y dónde tendríamos que estar, dónde deberíamos centrarnos. Y voy a utilizar un versículo que Pablo le deja a Timoteo al terminar su carta. Primera de Timoteo, capítulo 6, del 20 al 21. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se han desviado de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Siempre en las últimas palabras hay relevancia. Cuando una persona está en sus últimos días o en sus últimas horas, sus palabras son lo que siempre va a estar en nuestra mente. Es lo que nos recomienda. Cuida a tu madre. Haz esto. No te olvides de esto. Cuida siempre de ti mismo cuando alguien se va. Ten paciencia por esto. Y esas palabras no se nos borran jamás. Están siempre presentes. Y por eso Pablo, en las últimas palabras, acá a Timoteo le está recomendando:
encomendando. Y le dice, guarda, evita. Y no es extraño que Jesús en sus últimos tiempos les haya dado la gran comisión. Se iba a ir. ¿Qué les dijo? Miren, todo es importante, todo. Pero en estas últimas palabras, antes de que Él se vaya, dijo, la misión principal de la iglesia. ¿Cuál es nuestra misión principal de la iglesia? Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días. Vean la visión y compartan. ¿A qué nos mandó? ¿Hacer milagros? ¿Hacer sanidades? ¿A eso nos mandó? Si alguien nos pregunta, ¿cuál es la misión que dejó Jesús? Está clarísimo. Ir y hacer discípulos. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Ir y hacer discípulos. De todo lo enseñado de Jesús, esto es fundamental. Lo otro no es fundamental, esto es lo fundamental. No podemos olvidar la misión de la iglesia por estos dones espirituales que sí están escritos, pero nos perdemos. ¿Por qué? Porque nos mezclamos, porque tenemos un yo, tenemos esa persona que sale y dice, es mi poder. ¿Qué pasa si yo sano a alguien? Pierdan cuidado que de la 10ª sanidad voy a pensar que es mi don, no es mío. Dios me ha mandado a hacer algo, a ser discípulos. Esa es mi misión. Pablo en este versículo tiene ese corazón de estas últimas palabras a Timoteo. Timoteo, lo más importante que debes recordar es lo primero que debes guardar. Oh Timoteo, le dice, guarda lo que se te ha encomendado. Timoteo, tú no eres cualquier persona. No, no lo eres. No solo eres un hijo de Dios. No solo eres un creyente, eres un ministro del Evangelio, eres un siervo del Dios Altísimo, pastoreas a los redimidos, enseñas, instruyes, discipulas a aquellos que Cristo ha comprado por su sangre, con su sangre. Tú no eres cualquier persona. Cambien el nombre. Esto es para nosotros. Eres un ministro de Dios, un siervo de Dios, y se te ha dado una misión. Guárdala. Guárdala, Timoteo. Tú no puedes perder el tiempo. No puedes hacer lo que se te antoja. Tú no puedes hacer lo que a ti te parece. No. Tú tienes que guardar lo que se te ha encomendado. En 1 de Timoteo 1:18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. La misión de Timoteo era pelear la buena batalla. El mundo está lleno de distracciones. El mundo está lleno de voces que van a querer llevarnos de derecha a izquierda. No todas son pecaminosas, hermanos, pero van a querer que perdamos el foco. Timoteo, iglesia, guarda lo que Dios nos ha encomendado. Guarda el mensaje, guarda el evangelio, guarda las instrucciones, cumple la tarea. Sus palabras son importantísimas. Recuerden que a Timoteo era joven
Y ya le habían dicho que huya de las pasiones juveniles. Van a llegar tentaciones a nuestra vida. Van a llegar personas que van a querer seducirnos. Van a levantarse lobos en medio del rebaño. Se van a levantar herejes y falsos maestros que quieren buscar milagros, sanidades y en busca de demonios. Van a querer seducirnos a todos, a muchos. Van a querer desviarnos la mirada. ¿De dónde? De las enseñanzas. Pero tú firme, Timoteo, tú firme. Amén. Si se quedan con esto último y que voy a continuar el próximo domingo, porque no quiero pasar todo lo que significa el verdadero evangelio, la verdad. Que la verdad, hermanos, es complicada. ¿Por qué? Porque todos piensan tener la verdad. Pero la verdad es que solo hay una verdad. Y si tú no la crees y no estás convencido a través de las palabras que esta es la verdad, es complicado. Porque no podemos seguir a hombres. Para eso nos ha dejado la palabra. Este llamado de Pablo es a la firmeza. Por eso he traído este versículo, esta enseñanza. Cuando hablamos de dones nos maravillamos y queremos y wow, decimos no nos desviemos de lo que Dios nos ha dado como un tesoro, el evangelio, la verdad. Somos su iglesia, estamos influenciados por mucha gente, nos quieren transformar. Quieren transformarnos la música, quieren transformarnos absolutamente todo. ¿Para qué? Para desviarnos. Tú firme. Lo más difícil, hermanos, es estar firmes. Lo más difícil, hermanos, es no ceder. No podemos ceder. Es difícil. Ahora lo entiendo al pastor Bruce y a mi hermano Raúl que han estado a la cabeza de esta congregación. Y agradezco a sus vidas por no ceder. Porque nunca cedieron. Siempre se centraron en la palabra, en el evangelio de verdad. No en mentiras, no en fábulas. Hermanos, nos pongamos de pie. Oremos y vamos a terminar la próxima semana. Concluyendo esta verdad y continuando con lo que dice en esta carta a los Corintios. Bendito Dios, realmente necesitamos verte a ti, Señor. Necesitamos entenderte, Padre. Necesitamos conocerte. Todo lo que nos has dado en tu palabra es verdad, Señor, y no dudamos en absoluto. Tus dones son perfectos, Señor. Tan perfectos cuando los manejas tú. Tan imperfectos cuando los hacemos propios. Perdónanos, Señor. Te necesitamos, Señor, para guardar tu verdad, para saber que tú eres nuestro Señor y que nos has mandado a predicar tu palabra a tiempo y a destiempo, por donde vayamos, a estar firmes y no ceder, Señor, en tu evangelio, en tu verdad.
a no ser personas pasivas, Señor, a ser personas que no hemos cambiado de religión, de que antes éramos católicos y ahora somos evangélicos. No, Señor. Queremos estar seguros de tu verdad, Padre. Queremos que nos des hambre y sed de estudiar tu palabra, Señor. De entender tu verdad, Señor. Que cuando alguien me pregunte si muero hoy, ¿a dónde voy? Y le diga con plena convicción, me voy donde el Rey de Reyes. Ahí es mi casa. Ahí voy. Ahí está mi esperanza. Gracias, Señor. Bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, a no ceder, Señor. Y aquí la próxima semana, Padre, podamos seguir ahondando en este tema, Padre. Y nos concentremos en lo fundamental, Señor. En tu verdad. En tu obra perfecta, Señor. Tú has dado la vida, Señor, por nosotros. No es poca cosa, Señor. Y muchas veces cuando no entiendo tu palabra, Señor, la estoy negando, Señor. Cuando hago las cosas porque no sé por qué las hago, te estoy negando, Señor. No tenemos una fe ciega, Señor. Sabemos en quién hemos creído, Señor. Grande eres, Dios. Gracias, Señor. Bendito Dios. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.